Bueno, aquí tenemos el ejercicio 4.3 de la página 117, que me habla de una encuesta que tiene, que se hace sobre la intención de voto o ser favorable a un político o a otro. Es favorable, me dice con 30%, es decir, tiene una probabilidad de 0,30, y por lo tanto no favorable será la contraria. La contraria es 1 menos 0,30, que sería 0,70. ¿Bien? Yo voy a poner como favorable F y como no favorable, como es el contrario, F, con una rayita arriba, que recordar que esto era el contrario. Bien, a estos problemas casi interesa construir un diagrama de árbol, ¿vale? ¿Por qué interesa construir un diagrama de árbol? Porque solamente hay dos valores y vamos a ir extrayendo personas. Como son independientes, no tienen nada que ver uno con el otro, en este caso es sencillo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si yo cojo una primera persona, le pregunto, y puede ser que dé como resultado que sea favorable al político o que no sea favorable. ¿Bien? Si cojo una segunda persona, si la anterior fue favorable, puede ser que esta segunda persona, como no tiene nada que ver con la anterior, sea favorable o no favorable. ¿Bien? Igual que si antes fue no favorable, ahora puede ser favorable y también no favorable. ¿Bien? Esto sería primera persona, segunda persona. Así seguiríamos con la tercera persona. La tercera persona sería, si ha salido favorable en la primera y la segunda, pues no favorable o favorable en la tercera. Y con la cuarta haríamos lo mismo, favorable y no favorable. Es decir, que en cada uno, para la primera persona tenemos dos posibilidades, para la segunda persona tenemos otras dos posibilidades, 2 de la primera por 2 de la segunda sería 4 casos. Para la tercera persona tenemos otras dos posibilidades y para la cuarta persona tenemos otras dos posibilidades. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2, 16 casos, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver. Bien, aquí lo que me pregunta en el ejercicio es que se eligen 4 personas al azar y se define la variable aleatoria número de personas favorables al político. Es decir, la variable es el número de personas favorables al político. Bueno, pues si yo cojo 4 personas, puede haber favorables 0, es decir, que ninguno lo vote, una persona de las 4, 2, 3 o las 4 ser favorables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este sería el primer valor de la variable, que puede ser 0, este va a ser el segundo valor de la variable, este va a ser el tercer valor de la variable, 2, cuarto o el quinto valor de la variable. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo 5 casos posibles. Me diréis, pero es que aquí salían 16. Bien, 16 combinaciones. Pero a mí lo que me interesa saber es el número de personas que son favorables. ¿Qué pasa? Que sean 0 favorables sería este caso, donde es no favorable el primero, no favorable el segundo, no favorable el tercero y no favorable el cuarto. ¿Vale? Que sean 4, ¿qué significa? Sería este caso que hay aquí. ¿Veis eso? Favorable. Pero cuando haya una persona que sea favorable, ¿esto de dónde vendrá? Pues que haya una favorable y 3 no favorables. Pero puede ser que sea la primera a la que le pregunte o puede ser que sea la segunda la que sea favorable y las otras no favorables. O puede ser que sea la cuarta o la tercera la que sea favorable. Es decir, que para este caso de una persona favorable al político, que es la variable que yo estoy estudiando, pues tengo 4 casos posibles. ¿Me seguís? Es decir, que tendré que calcular en el diagrama de árbol estas probabilidades y como es o este, ¿bien? Se sumaban porque era la unión. Acordarse de eso. En este caso, las ramas se iban multiplicando las probabilidades porque es y este se multiplicaban y cuando son casos se sumaban. Es decir, que para calcular luego la función de distribución y la función de probabilidad, tendremos que calcular la probabilidad de estos 4 casos, sumarlos para darle la probabilidad al caso x sub 2, que es 1
una persona favorable al político, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues habría que construir el diagrama de árbol completo o intentar razonar. Si yo no construyo el diagrama de árbol completo, yo sé que la probabilidad de favorable es 0,30. La de no favorable es la contraria. Recordar que esto tiene que sumar 1, ¿vale? Es decir, cada punto de donde parte la rama, esas ramas tienen que sumar 1. La segunda persona, la probabilidad de favorable, 0,30. La de no favorable, 0,70. ¿Vale? Igual aquí, 0,30, 0,70. ¿no? Si construimos todo el diagrama de árbol completo, pues a lo mejor lo tendremos más claro. Lo que pasa es que va a ser un diagrama de árbol un poco extenso. Pero bueno, tampoco por construirlo no pasaría nada, sabiendo lo que tengo que hacer. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que ahora yo tengo que construir la función de probabilidad de estos valores. Para la x1, la x2, bueno, un caso favorable, 0 casos favorables, una persona favorable al político, 2, 3 y 4. Y con ello tengo que ir viendo las probabilidades. Bueno, pues esto es coger, me voy a otra página porque no me cogéis todo, ¿vale? Para la x 0, 1, 2, 3 y 4, construyo una tabla como hacíamos el año pasado, tabla de valorcitos. Bien, ¿aquí qué se ponía? Pues la frecuencia relativa, acordarse la frecuencia relativa, pero en este caso la frecuencia relativa y la probabilidad es lo mismo que lo vimos ya el año pasado, que se lo explicaron. Bien, ¿qué voy a poner aquí? Pues yo voy a poner la probabilidad, porque como estoy calculando una función de probabilidad, tengo que poner las probabilidades, que es lo mismo que la frecuencia relativa, que es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Bien? Nosotros nos vamos a nuestra tablita y vamos construyendo para el caso de 0 favorables. ¿Qué significa 0? Pues que ninguna de ellas, ¿vale?, vote a ese político. Para ello, como solamente tengo un caso, no favorable, no favorable, no favorable y no favorable, pues para calcular su probabilidad de este primer caso, pues tendría que construir o calcular la probabilidad de no favorable y no favorable y no favorable y no favorable. Es el único caso que hay. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sería la probabilidad de no favorable, 0,70, por la probabilidad de no favorable, porque es este y este y este y este. Esto es intersección, 0,70, 0,70 y 0,70. ¿Vale? ¿Esto qué sería? Pues 0,70 elevado a 4. Eso es lo que he puesto en el ejercicio resuelto. La de este caso, como he dicho que había 4 combinaciones posibles, para calcular la probabilidad de este 2, habría que calcular la probabilidad de los 4 casos y sumarla. Es decir, favorable, no favorable, no favorable y no favorable. O que estuviera en medio, ¿vale? Bueno, en medio, el segundo. O que fuera el tercero, ¿vale? O que fuera el cuarto. Yo tendría que calcular esa probabilidad. Pero ¿qué pasa aquí? Que la de favorable es 0,3. La de no favorable es 0,7. Como lo tengo que calcular 3 veces, al cubo. Esta, la de no favorable sería 0,7. La de favorable sería 0,3. Y la de no favorable sería 0,7 por 0,7. De cada uno de estos casos. Es decir, sería siempre 3 veces no favorable y una vez favorable. Como el orden de los factores no altera el producto, es este mismo resultado, ¿vale? Aquí, aquí y aquí. Es decir, sería el 0,3 por 0,7 al cubo, pero 4 casos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Tendríamos que ver los casos que hay para 2, tendríamos que ver los casos que hay para 3 y tendríamos que ver los casos que hay para 4 favorables. Y hacer lo mismo, por ejemplo, el de favorable, el favorable, el favorable, este también es fácil. Porque su probabilidad, la P5, porque está en la X5,
1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Pues sería favorable y favorable y favorable y favorable, los 4 favorables, que sería 0,3 por 0,3 por 0,3 por 0,3, ya que si me voy otra vez al diagrama de árbol, sería este caso, ¿vale? Recordarlo, ¿bien? Bueno, y esto sale 0,3 a la cuarta. Esto es un poco rudimentario, pero bueno, para que os vayáis enterando y os vayáis entendiendo un poquito los ejercicios que no son tan complicados, pues tengo que hacer una cosa de esta, ¿bien? ¿Qué pasa? Que tendría que haber cuando hay 3 no favorables, sería 1 no favorable, y los casos que hay, ¿eh? Y tendría que haber esto también para cuando hay 2 favorables, el x sub 3 y el x sub 4. ¿Bien? Esto es verlo o construir el diagrama de árbol y ir viendo cada uno de los casos que da de los 16, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí tengo 1, aquí tengo 1 y aquí tengo 4. Es decir, de los 16 casos yo tengo gastado 1, 2 y 4, 6 casos tengo gastados. Para el de 3 favorables, podría ser que fuera favorable, favorable, favorable y no favorable, o el no favorable estuviera aquí, aquí o aquí. Es decir, tengo otros 4 casos. Es decir, para este tendría la probabilidad del 4, serían 4 casos por 3 no favorables, que sería 0,3 al cubo, por un no favorable, ¿vale? Y la de P5, pues ¿qué sería? La P5 no, perdón, P3, ¿qué sería? Pues en este caso tendría 2 favorables y 2 no favorables. ¿Y cuántas combinaciones hay de eso? Eso sería un problema, verlo. Pero como aquí sé que tengo otras 4, tenía gastadas 6 más 4 son 10. Tengo gastados 10. Como en total son 16 casos, pues entonces quedan, ¿cuántos? Pues quedan 6. Es decir, que aquí habrá 6 casos de 2 favorables y 2 no favorables, en el orden que sea. Como el orden de los factores en la alternativa del producto será 2 favorables es 0,3 al cuadrado por 0,7 al cuadrado, ¿vale? Está quedando un poco lioso, pero para que os deis cuenta, la P1 es esta probabilidad, que sale del resultado ese, la P2 es esta, que son 4 casos, 1 favorable, 3 no favorables, la P3 sería 6 casos, 2 favorables, 2 no favorables, la P4, 4 casos, 3 favorables, 1 no favorable, y la P5, ¿vale? Sería que los 3 son favorables y saldría esa probabilidad. ¿Bien? Y ahora sería construir, pues, esta, esa y esa, ¿vale? Sería ponerla aquí la tablita y esa sería la función de probabilidad. ¿Qué es la función de distribución? Pues la función de distribución sería añadir aquí la tabla de las frecuencias relativas acumuladas, ¿vale? ¿Os acordáis? Que a esta se colocaría tal cual, pero a la siguiente le tengo que sumar la anterior. Y a la siguiente sumarle las 2 anteriores. Y a la siguiente sumarle las 3 anteriores. Y así sucesivamente. Es decir, esto sería construyendo, ¿no? Que aquí pondría yo la anterior, no sé lo que da esto, pero vamos, más esta que he calculado aquí. 4 por 0, 3 por 0, 7 al cubo. No sale, pero bueno, ya sabéis que lo estoy sumando. ¿Eh? Es decir, que a esta le tendría que sumar esta para obtener la función de distribución de ella. A la P3 le tendría que sumar las 2 anteriores para calcular la acumulada. Y a la P4 las 2 anteriores y a la P5 las 4 anteriores, ¿vale? Y así se calcularía la función de distribución. Eso no es nada complicado. De todas maneras, estos ejercicios son para ir empezando el tema. Como siempre pasa, luego los ejercicios que nosotros calculamos son otros, ¿vale?
ir enterándose un poquito a poco, pero estos ejercicios son fáciles, sencillos, y es pensar lo que hicimos el año pasado, pero con tabla de frecuencia, ahora en tabla de probabilidades, ¿vale? Venga, espero que os haya servido de ayuda.